quienes nos acompañan, quienes nos ven en redes sociales y a quienes nos escuchan a través de Javeriana Estéreo, bienvenidas y bienvenidos a Colombia 2050 Propuestas de País, una serie de conversaciones con líderes nacionales de diferentes corrientes de pensamiento que están presentes en las principales encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. Yo soy Luz Carimia Abadía, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y yo soy Sebastián Lípez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En conjunto conduciremos este espacio con nuestro invitado de hoy, Roy Barreras. Roy es médico, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y magíster en Literatura Española e Hispanoamericana. En su trayectoria en el sector público se destaca su paso por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República, siendo inclusive presidente del Congreso. También se destaca especialmente su participación en los diálogos y en el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Roy, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias Sebastián, Luz Carimia, a los dos decanos, a los estudiantes, a los internautas de la Universidad Javeriana. Un grato estar en este espacio académico. Sí, esas son algunas de mis saberes y profesiones. Yo soy sociólogo también, he hecho 2 o 3 posgrados en Derecho y el que más me emociona, hice 2 recientemente, uno en Economía, en London School of Economics, y uno en Literatura Creativa, y le doy una chiva. La próxima semana Penguin Random House publica mi segunda novela, porque esa es la vocación que más me apasiona, la literatura. Y la música. Un hijo mío estudió música aquí, y ciencia política como sus estudiantes. Roy, nos gusta iniciar esta conversación conociendo más a la persona que está detrás del liderazgo político. Usted es médico, ejerció la medicina por 20 años. ¿Cómo un médico termina en la política? Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, voy a tratar de ser breve, pero la respuesta larga está en YouTube, valga la cuña, en una serie que hizo Ángel Becasino, el estratega argentino, que se llama Roy de abajo hacia arriba. Porque ahí hay un capítulo, es como esa serie de Netflix, pero para YouTube. Y una de esas series muestra una conversación mía con mi madre a los 4 o 5 años de edad. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, nací aquí cerca, en el barrio Las Cruces. Y mi madre me sacó adelante con una máquina de coser y me dijo, la única clave para salir adelante es estudiar, estudiar. Por eso nunca he dejado de estudiar. Ese es mi hobby y sigo estudiando. Pero además yo le hice una pregunta, le dije, para responderte a ti, ¿por qué terminé en esto? Oye, mamá, ¿por qué yo veo que todo el mundo tiene un padre, yo no tengo? Yo no tenía. Me dijo, no, es que su papá es un médico muy importante que está ocupado salvando vidas. Y tú tienes que ser médico como él para que un día te reconozca. Esa era como una historia de telenovela mexicana. Yo, por supuesto, hoy con mi madre adorada no estaría de acuerdo. O sea, me hubiera puesto el apellido de mi madre. Hice una ley hace poco para cambiar el apellido, pero fui amigo de mi padre. Y yo le dije, bueno, años después, porque ella siempre insistía en ser médico, le dije, pero a mí me gustan como otras cosas. Me dijo, bueno, su abuelo, que era un campesino que se llamaba Tito, era un dirigente liberal, era un campesino liberal, lo mataron en la violencia liberal conservadora, está enterrado en una vereda que se llama El Palo, en Caloto, donde nos seguimos dolorosamente matando los colombianos. Y me contaba las historias de ese abuelo, que era como el héroe de la infancia. Entonces me sembró la idea de tener algún liderazgo comunitario, político. Me fui a formar como médico, me dediqué 20 años en eso, como usted bien dice, pero tenía esa espinita, ¿no? Por eso estudié sociología, por eso me metí en el nuevo liberalismo, a trabajar con… El ícono de mi generación era Galán, cuando yo tenía la edad de los estudiantes que nos acompañan hoy. Galán era el ícono de la generación, el símbolo de la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, y lo acompañé hasta que lo asesinó la mafia. Pero solamente en el año 2005 yo recibí una llamada en mi consultorio médico de un señor que yo lo había visto un par de veces en la vida, Juan Manuel Santos, a decirme, médico, usted tiene algún prestigio en Cali como médico, métase en la lista.
para sacar una votación de opinión. Bueno, terminé metido y terminé elegido en el Congreso y me tocó dejar la medicina y me cambió la vida, como le pasó a Gregor Samsa en La Metamorfosis, que una mañana amaneció convertido en un terrible insecto, Gregor Samsa, y yo una mañana amanecí convertido en un político, yo era médico. Pero ahí estoy, me dediqué a esto, a la ley de víctimas, al marco para la paz, a lo que he hecho durante estos años, tratando de parar las guerras y tratando de servir y de formarme para cerrar las heridas sociales. Y aquí estoy hoy en la Javeriana contándoles lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer en el próximo gobierno. Bueno, a propósito de esos momentos que mencionaba sobre el marco para la paz, las negociaciones, quería preguntarle si ese es tal vez el momento más significativo en su vida política y cuál sería la gran lección o las grandes lecciones de haber participado en ese proceso de negociación. Sí, así es, tiene usted razón. Dos momentos muy emocionales, los más intensos de estos 17 años, digamos, que he estado en la vida política, fueron el día que firmé el acuerdo de paz del Teatro Colón. Yo fui intensamente feliz, porque después de años de trabajo, del marco para la paz, lo que se venía era la creación de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, o sea, me sentí útil, sentí que realmente estábamos salvando vidas, parando una guerra, y creí que llegaba la paz a Colombia. Y fui muy feliz. Hoy, por razones que se conocen y que habrá que corregir, pues estamos, yo diría que en una situación peor, porque hay ejércitos mafiosos múltiples, diversos, violencias cruzadas, pérdida de control del territorio, la maldición del narcotráfico que destruye el tejido social. En fin, hay que reparar un montón de heridas viejas, de úlceras que tiene este tejido social colombiano. Pero ese día fui feliz. Y casualmente, unas semanas después, el día que perdimos el plebiscito, ese día lloramos. Yo no podía creer que Colombia hubiera votado en contra de la paz, que hubiera ganado el no, me parecía imposible. Claro, habían dicho unas cosas que manipularon la opinión. El argumento más fuerte, para recordarlo en ese 2016, es que si votaban en favor de la paz, los niños se volvían gays. Y yo dije, ¿pero eso qué tiene que ver? Que es la ideología de género. ¿Cómo así que la ideología de género? Nosotros habíamos construido un acuerdo de paz con enfoque de género, porque la brecha de género sigue siendo una sociedad patriarcal y machista ofensiva para las mujeres. Profesora Luz Carime. Mire, ayer me reuní con 20 alcaldes del eje cafetero. Una cosa que yo no sabía, de los 50 alcaldes del eje cafetero, Caldas, Risaralda, Quindío, 50, hay una sola alcaldesa mujer. En el Consejo de Pasto, por ejemplo, de 18 concejales hay una sola mujer. Lo mismo en Neiva. Entonces, el enfoque de género implicaba y sigue implicando cerrar esa brecha para que la mujer pueda romper esos techos de cristal y para que realmente la reforma política que escribimos en el acuerdo, que no se ha implementado, que no se ha podido aprobar, garantice curules y espacios efectivos. Convirtieron eso del enfoque de género en ideología de género y manipularon a la opinión pública, aprovecharon una coyuntura fortuita. Tal vez ustedes recuerdan, la ministra de Educación de ese momento era Gina Parodi, que tenía un matrimonio, una relación con Cecilia Álvarez, una relación pública, oficial, legítima, en fin. Entonces dijeron que como ella hacía parte de la comunidad LGTBI, lo que había hecho era hacer unas cartillas para convertir a los niños en gays y que eso era parte del acuerdo de paz. Entonces, que si votaban por el acuerdo de paz, los niños se volvían gays y los padres de familia salieron a marchar, ustedes se acuerdan, en contra de la paz. Creyeron esa mentira. Se inventaron otra, que todavía anda por ahí en las cadenas de WhatsApp. Acaban de aprobar la ley Roy Barreras, le pusieron mi nombre, que le quita la pensión a los jubilados para dársela a los guerrilleros. Absurdo, eso nunca existió, pero la gente, que es un problema, las fake news en redes, creyó eso. Y ese día lloramos porque la paz se echaba a perder. Después yo me fui a renegociar eso en La Habana con Humberto de la Calle, con Sergio Jaramillo, logramos salvar el acuerdo, lo aprobamos el fast track, en fin, aprobamos la JEP y las agencias de desarrollo rural, la Agencia Nacional de Tierras para la Reforma Agraria,
Y empezamos a implementar el acuerdo hasta que vino el siguiente gobierno del Centro Democrático, que prometió hacer trizas la paz y casi lo logra, y entonces se paralizó la implementación del acuerdo. Luego vino este gobierno, que tiene un enfoque distinto, que llamó la paz total, que fracasó por razones de método. El primer año que yo presidí el Congreso advertí que no se podía abrir 30 mesas de paz al tiempo, como si fuera lo mismo dialogar con el ELN que con las bandas de Medellín, en fin. No siempre la buena voluntad es suficiente, hay que tener experiencia, conocer, saber, como un cirujano. Perdónenme los ejemplos, pero que es mi formación original. Usted puede tener toda la voluntad de salvar a un paciente, pero si usted no sabe hacer una cirugía de corazón abierto, se le muere el paciente, hay que saber. Entonces hay que saber gobernar, hay que tener experiencia y sobre todo hay que saber construir la paz. De manera que ese es un poco mis dos momentos más emotivos, la felicidad de la firma y el dolor por la pérdida del plebiscito. Bueno, y con una mirada de futuro, que es lo que queremos proponer en Colombia 2050, ¿cómo se imagina el país en esa fecha, en esa visión de futuro que usted tiene? ¿Cuáles deberían ser los logros que habría alcanzado Colombia para 2050? Bueno, estamos apenas a 24 años de eso, ¿no? Yo le comparto a la mayoría de los estudiantes tienen pues la edad de mis hijos y el tiempo pasa volando. Hace nada, nosotros y ustedes tenían 15 años y uno dice, abre los ojos y a qué horas tengo la edad que tengo. Así que dentro de 24 años ellos serán adultos mayores de 40 y pico. Yo contesto su pregunta pensando dónde estarán a los 40 años, dónde se imaginan, dónde quieren estar sus estudiantes cuando tengan 40 años. Y seguramente para ese momento querrán tener unas profesiones plenamente desarrolladas, querrán tener o su propio emprendimiento, o su propia empresa, o su propio centro de investigación, o ser unos profesionales con un trabajo que les permita ser felices en su trabajo. Digamos, la felicidad tiene mucho que ver con trabajar en lo que uno sabe hacer y para que eso se logre se necesita que para ese momento tengamos un país en paz. Claro que es posible un país en paz. Un país sin la maldición del narcotráfico. Y ese es un capítulo largo, sobre eso escribí un libro hace tiempo que se llama La prohibición es el crimen, porque hay que regular, hay que avanzar en el camino de la despenalización, que es un problema global. La maldición del narcotráfico se origina en los países del primer mundo. El primer mundo consumidor consume y no controla el consumo de cocaína, luego prohíbe lo que consume y así aumenta el precio del producto y genera las mafias. Con la plata que generan las mafias nos venden las armas, pues las armas las fabrican ellos de norte a sur para que nos matemos aquí en Colombia y luego les salimos a deber. Por lo tanto, yo espero que mucho antes del 2050 ese paradigma que me dicen que es imposible de cambiar en el mundo se haya cambiado y Colombia con dignidad y autonomía regule esas sustancias y permita quitarle a las mafias el negocio. Entonces, un país en paz, sin narcotráfico, con unas apuestas productivas desarrolladas. ¿Cuáles son? Que van a tomar tiempo. La apuesta agroindustrial. Colombia tiene que ser despensa de alimentos para América Latina. Y para que eso se logre, y para que la otra apuesta, que es una apuesta de turismo de clase mundial, pueda funcionar, necesitamos desarrollar la infraestructura, puertos, aeropuertos, trenes, carreteras. Para eso se necesita inversión nacional y extranjera, y se necesita apostarle a las 4G y a las 5G Plus, y claro que hay que apelar a las concesiones. Me imagino en el 2050 conectado nuestro puerto del Pacífico, que hoy está en riesgo de desaparecer, Buenaventura, en el mercado internacional, porque el puerto de Chancay en el Perú, donde allá no se pusieron a perder tiempo, sino que los chinos hicieron un puerto y nos están quitando competitividad. Hoy está bloqueada la carretera Buenaventura. Ayer estaba yo, antier, y ando por todas partes, ya no sé cuándo era que estaba esperando llegar a Buenaventura ayer, por la mañana. No pude llegar por el bloqueo. Un puerto internacional donde no se llega por carretera porque está bloqueada, donde no hay un aeropuerto decente, sino hay una pista que parece una pista de una finca. Eso no es un puerto competitivo. Yo espero en 2050 que los puertos de Colombia, del Pacífico y el Caribe están en pleno desarrollo, conectados por trenes con el centro andino, y que ese puerto del Pacífico esté conectado con una vía multimodal a la Orinoquía.
que es una vía que al tiempo será vía férrea, oleoducto, gasoducto, para sacarle toda esa producción agrícola de la Orinoquía hacia el Pacífico y darle salida al mar a Venezuela, que espero que en ese momento, y no en el 2050, sino probablemente en este mismo año tenga una transición democrática y una salida al mar también a Brasil, que no la tiene hacia el Pacífico, hoy la hace por el Perú. Es decir, un país conectado internacionalmente en el centro de América Latina y con algo más. Usted me está preguntando cómo me lo imagino en el 2050. Hace 126 años Colombia perdió Panamá. Con eso perdió durante un siglo el control del comercio mundial, la conexión del Pacífico y el Atlántico. Cuando el presidente Petro en su campaña dijo que iba a ser un tren interoceánico, se burlaron de él. Y como no lo hizo, pues se volvió meme. Y yo les digo, yo conocí un tren debajo del océano que conecta Londres con París en 2 horas. No me digan que se puede hacer un tren debajo del océano y no se puede hacer encima de los árboles. Son 140 kilómetros con toda la protección ambiental necesaria. Claro que con la ingeniería moderna se puede hacer. Y conectamos Urabá con Cupica, Pacífico con Atlántico, y resolvemos el problema que hay en el lago Gatún, que se está secando el canal de Panamá, y recuperamos el comercio internacional. Nos volvemos un hub de comercio que transforma no solo el Chocó y el Urabá, sino a Colombia entero. Es decir, un país produciendo, generando empleo, generando economía, generando alimentos para América Latina, generando energía limpia, energía de aire, energía solar, hidráulica para Colombia, y exportando esa energía, y un país donde la generación que viene sea una generación con educación gratuita, garantizada, donde las brechas de género, la brecha digital, la brecha educativa, la brecha de pobreza, la hayamos cerrado. Le pongo un número: que ese país haya bajado por encima de 5 el Gini, el índice de inequidad. Tenemos que lograr eso. Usted mencionaba la educación. Ahondemos en el tema de educación. Colombia tiene una baja tasa de cobertura en educación superior, incluso comparándonos con países cercanos, países de América Latina. Especialmente es más baja esa tasa en jóvenes de bajos recursos económicos. ¿Cuáles serían sus propuestas para aumentar la tasa de cobertura en Colombia con calidad? ¿Y cuál sería el rol que tendría el ICETEX, por ejemplo, en su gobierno? Bueno, yo estudié en el ICETEX, es decir, yo me pagué mi carrera de médico aquí en la Universidad Nacional, que además era casi gratis. Me calcularán la edad, pero el desayuno valía 3 pesos y el almuerzo 6 pesos en la cafetería de la Universidad Nacional, y era una maravilla, ¿no? Y había residencias universitarias. Ahí conocí yo el Estado, por eso defiendo la universidad. Yo conocí el Estado allí. Pero a pesar de que era tan barata, yo hice crédito del ICETEX para poder comprar los instrumentos, los libros, las cosas, y me ayudó mucho. Yo creo que el ICETEX tiene que existir. Y yo creo que el ICETEX tiene que garantizarle una alternativa a quienes quieran estudiar en una universidad privada o en un centro de investigación o en un área donde no se le ofrezca la universidad pública. Igual que en la salud, el Estado tiene que garantizar de manera indelegable la salud a todos los colombianos y tiene que garantizar la educación pública gratuita, la matrícula cero. Esa es su obligación del Estado, pero no le puede cerrar el crédito a la gente. Es decir, el que quiera, porque es una cosa voluntaria, la gente quiere o no quiere pedir un crédito del ICETEX, tiene que tener el ICETEX como una posibilidad. A mí me sirvió mucho y creo que la inmensa mayoría de los usuarios del ICETEX han podido resolver sus asuntos. Hay una minoría que se atrasan si no garantizamos que esos créditos sean a tasa cero y que sean condonables con ciertas condiciones, o sea, un crédito absolutamente favorable con 3, 5 años muertos, en que no se le cobre hasta que empiece a producir, si el Estado, estimulando el crecimiento económico y estimulando a la empresa privada, logra generar suficiente empleo. Es decir, todo va de la mano, pero antes de llegar a la universidad para pedir un crédito del ICETEX o ir a la universidad pública o privada, hay que lograr terminar el bachillerato, y antes hay que llegar a ir a la escuela, y la brecha de la educación empieza ya. Estuve hace poco en el Magdalena Medio, reunido con pescadores que cuando no hay subienda del bagre rayado, en la mitad del año se quedan sin empleo. Entonces ellos en sus canoas, se llaman canoeros, prestan el servicio de ir por los pequeños riachuelos a bajar los chiquitos
de en medio de la selva y de sus veredas a la escuelita, en la canoa, y una escuela desvencijada donde hay un solo maestro que le da la misma clase a los niños desde primero hasta quinto. Imagínense, si usted compara a ese chiquito que baja en canoa en esas condiciones con un niño que tiene el privilegio de estar aquí en Bogotá en un colegio trilingüe, en un colegio con inteligencia artificial, con internet de las cosas, pues esa brecha digital ya es enorme. Ese chiquito está condenado a la pobreza el resto de la vida. De manera que la educación tiene que empezar ahí, inclusive antes. La madre que tiene que sacar adelante a su hijo, o el padre, que también lo hay, soltero, o la familia que necesita irse a trabajar, necesita que la madre comunitaria tenga condiciones dignas y que haya guardería y que el niño tenga una educación con jornada escolar completa para que no termine al mediodía en la calle y en la pandilla, porque no estamos estimulando su formación cultural, musical, deportiva, en artes, en oficios. Tiene que estar estudiando, formándose. El Estado tiene esa obligación, porque si no, nunca llega a la universidad. Es decir, ¿cómo llega ese chiquito a aprobar las pruebas de Estado, del ICFES, comparado con el otro que ha tenido toda la educación y todos los maestros que quiera? Pues quiere decir que uno de los efectos es que el chico que viene del colegio privado se queda con los cupos de la universidad pública, si es el acceso por vía de la prueba de Estado, del ICETEX. Así que la brecha de pobreza, la brecha de inequidad hay que atenderla desde la primera infancia. Roy, usted dijo que todo está conectado con todo y también mencionó el tema de empleo, que por supuesto está conectado con el de educación, pero en Colombia tenemos un altísimo nivel de informalidad, más del 50% de la población está en esas condiciones. ¿Cómo hacer para que Colombia avance a tener un mercado laboral mucho más inclusivo y donde se fomente más la formalidad y los derechos de todos los trabajadores? 54% de informales. La reforma laboral que se aprobó es un buen paso hacia la equidad, devolverle a los trabajadores formales sus horas extras, sus dominicales, sus recargos nocturnos que se los habían quitado. Cuando yo trabajaba en hospitales públicos, a mí nadie me pagaba las horas extras ni los nocturnos. Me parece bien, pero usted tiene razón. Esos son para los que tienen contrato formal, pero la mayoría no la tienen. Hay 550.000 vendedores ambulantes. Hay 500.000 tenderos en Colombia que son trabajadores de cuenta propia. Y a esos no les ha beneficiado esa reforma laboral, y lo mínimo que tienen que garantizar es seguridad social. Los taxistas. Yo tuve ese oficio que me pareció divertidísimo y lo recuerdo con mucha alegría y gratitud. 3 años fui taxista en Bogotá. Y a mí me parece que no se puede trabajar toda la vida para salir totalmente desprotegido después. Los deportistas honran a Colombia, van a las competencias, los chiquitos juegan a pie descalzo porque no les dan los guayos ni hay escuelas deportivas, y si de milagro logra salir adelante el futbolista, el atleta, y trae una medalla olímpica o un título, como es un deporte, es una actividad en la que se termina pronto, a los 30 años o 34, al desempleo, al hambre, cuando deberían ser los instructores deportivos, cuando debería el Estado garantizarles a ellos el subsidio de vivienda privilegiado, igual que a las madres comunitarias. Entonces, a mí me parece que eso es el cambio. La gente, a veces en esta polarización indeseable, en la que los extremistas de lado y lado se retroalimentan, se insultan, se agreden, se olvida que Colombia tiene que estar unida para avanzar en esas metas, precisamente en cerrar esas heridas sociales, precisamente en lograr más educación, en lograr que la salud se resuelva y que haya un nuevo modelo de aseguramiento público-privado, mixto, donde la gente sepa quién responde por su salud, que le llegue su medicamento a la casa, que pueda saber que no lo van a dejar morir porque la cita de cirugía se la dieron 6 meses después. Entonces, me parece que la solución a cada una de las circunstancias que Colombia requiere implica primero unir el país. Y los colombianos son los que van a decidir eso. Los colombianos van a decidir en la próxima elección, no es una elección cualquiera. O deciden en los extremos, o deciden un gobierno que le dé garantías a todos para resolver los asuntos por los que usted en buena hora está preguntando, incluyendo la informalidad. La productividad del país es indispensable para generar empleo. No todo el mundo quiere un empleo formal. Ustedes lo habrán visto, la mayoría de los jóvenes hoy no quieren ser empleados de nadie, quieren ser emprendedores, quieren tener su propia empresa, quieren tener su propio desarrollo en el arte, en la cultura, quieren tener su propia actividad.
Entonces, lo mínimo es garantizarles la seguridad social, pero también el emprendimiento. 200.000 jóvenes que reciban un plante, 20 millones de pesos, algo así como el ICETEX, pero laboral, para que ellos puedan, eso vale 4 billones de pesos, pero usted tiene 200.000 jóvenes que pueden arrancar su negocio, su empresa, su oficina, su actividad en Internet. Muchos jóvenes hoy trabajan online. Yo he conocido experiencias en Medellín, en Bucaramanga, que están en una plataforma con sus computadores y trabajan para empresas en Europa, en Estados Unidos. Les pagan, allá ganan en euros, les pagan bien aquí en pesos y están en Colombia. Los nómadas digitales, es decir, hay todo un mundo donde no todo el mundo quiere ser formalizado y marcar una tarjeta, quieren tener libertad para el trabajo digital. Esa es una reforma laboral que hay que ampliar, porque esos colombianos hoy están desprotegidos. A algunos les va bien, pero a otros no les pagan, y como el empleador está en Alemania o está en Estados Unidos, pues con desconectarse tiene y no le pagan. Hay mucha tarea por hacer. Por eso yo estoy haciendo fuerza para que llegue rápido el 7 de agosto, porque me gusta es trabajar. Cambiemos de tema, hablemos de política internacional. Justo en este momento se está llevando a cabo la visita del presidente Petro a la Casa Blanca. La incursión de Estados Unidos y la captura de Maduro sin duda generan un cambio en la geopolítica. ¿Cuál cree que debería ser la postura del gobierno de Colombia o la postura de Colombia frente a gobiernos como el del presidente Trump, y qué debería guiar nuestra política exterior en los próximos años? Hace poco en Davos el primer ministro del Canadá hizo una exposición magistral que ojalá todos leyéramos, está en internet, porque el diagnóstico es absolutamente serio y profundo. El mundo multipolar, el mundo basado en reglas, en el respeto a los países, el mundo globalizado ha estallado en pedazos por cuenta de la política del presidente Trump y su desconocimiento, digamos, de todas las reglas, incluyendo la Carta de Naciones Unidas y, bueno, también por lo que ocurrió en el genocidio en Palestina y sigue ocurriendo con la invasión a Ucrania, en fin. Esa estabilidad que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que se estableció en el nacimiento de Naciones Unidas precisamente para que no se invadieran países, para que hubiese un árbitro y no volviéramos a la edad, digamos, de los imperios o del más poderoso que puede subyugar al más débil y esclavizarlo, se ha roto, lo que significa una crisis grave no solamente del multilateralismo, del equilibrio geopolítico, sino de la democracia misma, porque los que quieren imponer por la fuerza, por el poder, pues son dictadores o son autoritarios o avanzan hacia el autoritarismo. En Colombia estamos observando cómo avanza una ola de autoritarismo, de conservadurismo que podría echar al traste la democracia misma, las libertades que defendemos, lo que hoy llaman progresismo, que no es nuevo. Son las ideas liberales en la historia de Colombia desde el siglo XIX, la liberación de los esclavos, la defensa de los campesinos, de los artesanos. Se fueron a la guerra por eso, en la batalla de la Humareda, en la guerra de los 1000 días. Rafael Uribe, digamos, Gaitán, Galán, López Pumarejo. Hay unas ideas a propósito de garantizar las libertades de cada persona, libertades que se han logrado ganar con gran dificultad en las últimas 3, 4 décadas, el derecho de las mujeres al voto. O sea, mi madre no podía votar, ni siquiera tenía derecho a tener patrimonio, y tenía que pedirle el favor a un tío, porque su papá había sido asesinado, y no tenían derecho a nada. Todavía hoy hay quienes cuestionan los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Se atreven a poner carteles en el Congreso hace unas semanas que decían las mujeres tienen que parir, como si fueran animales, es decir, otro tipo de animales, porque nosotros somos animales también, se nos olvida que somos una especie animal. Pero ¿cómo se les ocurre negar los derechos de las mujeres hoy en el siglo XXI? Esa ola conservadurista, esa especie de guerra cultural que está poniendo en riesgo el multilateralismo, la Carta de Naciones Unidas, la democracia, los derechos y las libertades, la libertad de expresión, la libertad de opinión, ha hecho crisis en muchas partes, en todos los extremos. Maduro era un dictador que violó todos los derechos humanos, la libertad de prensa, en fin. ¿Qué hacer en esta nueva circunstancia un país como Colombia que va a salvar su democracia
y salvar su democracia hacia adelante, lo que llamamos el progresismo, que no es sino progresar de la mano para que la gente pueda vivir, trabajar en paz, ser feliz, se le respete su vida, sus derechos. Eso es lo que queremos los que somos demócratas, y salvarnos de esa tentación que los extremos nos están atrayendo como polos magnéticos, ¿no? A una derecha feroz que ofrece abiertamente destripar a la oposición, es decir, por lo menos son francos, dice, a la oposición hay que destriparla y hay que darle bala y balín, dicen unos señores. Y otro extremo que considera que inclusive las actividades más íntimas y personales deben ser reguladas por el Estado. Nosotros creemos en la libertad. ¿Qué hacer? La conversación de hoy entre Trump y Petro no es entre dos seres humanos, sino entre dos naciones que deben ser respetadas, la dignidad y la soberanía de Colombia. Yo fui a Washington la semana pasada porque quiero confesar, con respeto a quienes opinen distinto, que me indignó mucho ver al candidato de la extrema derecha que, ufanándose en su avión privado, decía que iba a ir a Washington a contar que Petro era un narcotraficante, que no iba a haber elecciones, que aquí estábamos en riesgo y que había que intervenir, inclusive pidiendo intervenciones militares en Colombia y sacrificando la soberanía por un apetito electoral y una postura de derecha extrema. Entonces yo fui a Washington a hablar con los contradictores, porque mi oficio es dialogar, hablar, concertar, resolver problemas. Uno habla es con el contradictor o con el enemigo, porque con el amigo ya estamos de acuerdo. Y fui a decir que en esos pasillos de Washington la única voz que se podía oír no era la que llenaba de infamias y falacias. Petro puede tener todos los defectos que quieran y las virtudes que quiera, pero ningún colombiano serio cree que es un narcotraficante, y mucho menos que es un dictador. Yo les dije, miren, Colombia no es Venezuela, Petro no es Maduro, lo eligieron democráticamente y habrá elecciones y el que gane será elegido democráticamente. Así que hay que respetar la soberanía colombiana. Yo espero que la conversación que está ocurriendo en este momento salga bien, sin esas prevenciones y ese veneno que habían sembrado allá, para poder respetar la autonomía y la soberanía de Colombia y el tránsito democrático que merece este país, donde sean los ciudadanos que nos ven, los jóvenes que van a votar por vez primera, los profesores, la comunidad académica, los padres de familia, los que decidan ellos en su voto libremente quién va a ser capaz de unir al país y no ninguna potencia extranjera. Cuando usted menciona que espera que la reunión salga bien, ¿qué resultados espera o cree que va a pasar de esa conversación? Lo primero es que no haya absolutamente ninguna injerencia extranjera, por supuesto, militar, ni siquiera política, en las elecciones, porque hay unas fuerzas republicanas en Florida, en el sur de los Estados Unidos, muy de extrema derecha, que han venido envenenando el ambiente, y fuerzas de extrema derecha colombiana que se han alimentado de eso, ¿no? Es una tendencia que, si no fuera porque violan derechos humanos, si no fuera porque para mí es un retroceso cultural muy importante. Mire, que los negros hayan sido liberados hoy apenas parece obvio, porque, ¿no? Pero si en el siglo XIX hubiéramos dicho eso, bueno, a la gente la mataron por eso, a Martin Luther King lo mataron por eso en la década del 60. Es decir, lograr los derechos de las minorías ha costado vidas. Las sufragistas inglesas murieron por lograr el derecho al voto. Es decir, las conquistas de los derechos laborales han costado mucho esfuerzo para que venga una ola de derecha conservadora a retroceder en esos derechos. Yo espero que ninguna fuerza de derecha extranjera, me refiero a esas fuerzas republicanas de Florida, por ejemplo, en los Estados Unidos, vaya a intervenir aquí para imponer gobiernos que echen atrás el avance en materia de derechos y libertades y el derecho que tiene el pueblo colombiano a un futuro y que tienen los jóvenes de tener un país en paz, estable, una paz duradera, con un país productivo, con un país donde valga la pena la cultura, donde valga la pena el deporte, donde cada quien haga lo que le da la gana, cada quien ame a quien le dé la gana, haga con su cuerpo lo que quiera, donde pueda ser realmente libre. Pero para ser libre no puede tener hambre y estar en la miseria. Es decir, la pobreza es, por supuesto, una forma de esclavitud. Que no se metan con nosotros. Y yo propondré otra cosa, ¿no? La solución a la maldición del narcotráfico. Les dije algo, no lo he contado en medios de comunicación. ¿Por qué no compran la cosecha de la hoja de coca? Cómprenla.
La hoja de coca es analgésica, anestésica, nutricional, sirve de abono, de cosmético, tiene un montón de negocios. Cuando se dieron cuenta del negocio de la marihuana, se quedaron con el negocio. Ahora siembran la marihuana, el cannabis, tienen tiendas en cada centro comercial, mall, en los Estados Unidos hay unas tiendas divinas de cannabis, donde hay marihuana de todas las maneras, en vapeadores, en cremas, en ungüentos, afrodisíaca, de todas formas. Y aquí siguen estigmatizando a Colombia. ¿Por qué legalizaron la marihuana? Porque encontraron que era negocio. Pues encuentren el otro negocio legal en la hoja de coca, que tiene un montón de usos. Pero libérennos de la maldición del narcotráfico porque ellos generan el consumo. Esto es un asunto de corresponsabilidad. Eso fue parte de las conversaciones que tuve la semana pasada en Washington, pero yo espero que hoy, por razones también de la coyuntura, el gobierno Trump, que está ocupado en resolver lo que hizo en Venezuela y en hacer negocios allá y aprovechar el petróleo y no sé qué, pues deje en paz a Colombia y en lugar de agredir e intervenir, ayude a hacer esa transición, esa sustitución de cultivos, ese cambio de las economías ilegales hacia unas economías legales y productivas. Pasemos al plano doméstico, al plano nacional. En Colombia hay una percepción y en el mundo en general una percepción muy negativa de la política, de los políticos y de las instituciones públicas, de los congresistas, del Congreso, de los partidos. ¿Esa percepción negativa es justa? ¿Le hace justicia a usted que ha pasado por el Congreso y hace parte de organizaciones partidistas? ¿Cree que esa visión negativa de los políticos le hace justicia al rol de los políticos en la sociedad? Pues en Inglaterra, en la época de Churchill, le llamaban a eso, bueno, antes, Abraham Lincoln, el barril de los puercos, para liberar a los esclavos en los Estados Unidos, lo que costó una guerra civil. Lincoln tenía que hacer acuerdos políticos. No importa si es justo o no, en el mundo entero hay desprestigio de los congresos y de la política, y yo diría que es natural y es un riesgo. Eso tiene una explicación sociológica. Sé que es decano de ciencia política, sus estudiantes seguramente habrán analizado el asunto. Como la democracia que queremos y que se ha conquistado implica el voto universal, por supuesto, cada ciudadano tiene derecho a votar, el voto de cada uno vale lo mismo. Y quien tiene que hacerse elegir en un proceso natural en cualquier parte, en cualquier país, el ciudadano le dice: ¿usted me va a resolver el tema de la educación de mis hijos? Sí, claro. ¿Usted va a resolver el tema del hospital? Sí, claro. El candidato a la alcaldía le dicen: ¿usted va a resolver el tema de que no hay conexión eléctrica en mi vereda? Sí, yo lo voy a resolver. No le va a decir que no, porque si no, no votan. Es decir, la democracia lo promete todo y por supuesto no cumple con todo. Se ha venido acumulando una frustración. La democracia es muy joven, muy niña. De los 7.000 años desde los hititas, que los seres humanos tenemos formas de gobierno, siempre nos han gobernado autoritarios, faraones, reyes, reyesuelos, emperadores, sultanes, dictadores militares. Solamente en los últimos 200 años, tal vez desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa o la Comuna de París, nació esto que se llama democracia. Pero son 200 años en la historia de 7.000 años. El grave riesgo es que volvamos a los autoritarismos, que es en lo que estamos en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque esa niña que es la democracia, que la cuidamos, la que nos permite los derechos y las libertades y opinar con tranquilidad y vestir nuestras mujeres como les dé la gana, no como en Irán, donde si se le cae el velo la ahorcan. Nosotros tenemos que defender la democracia. Pues esa democracia está desprestigiada por este proceso natural de que no puede cumplir con todo. Y tenemos el primer fenómeno es la abstención. O sea, el 50% de los colombianos no toma decisiones sobre el destino del país. Y el segundo fenómeno es el desprestigio, que bien ganado, por supuesto, porque el sistema político colombiano, otro asunto para el análisis de ciencia política en Colombia, es un sistema clientelar corrupto que prohija la corrupción, está mal diseñado. La Constitución del 91 hizo muchas cosas buenas, la tutela es una constitución vanguardista, en fin, pero el sistema político fue un error y después lo empeoraron en el 2003 con la reforma de la ley de Hond. ¿Y eso qué significa?
Yo escribí un libro sobre eso que se llama, ese es el título, por eso lo digo, se llama El culo de Antanas. Y dice, lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas, y habría que ver, porque el sistema está construido para la corrupción. Le voy a decir en un breve ejemplo. Usted es un hombre decente y quiere ser alcalde de su pueblo, en el Tolima, y hay un narcotraficante con bultos de dólares que quiere comprar la alcaldía para saquear el presupuesto y para controlar las rutas de narcotráfico, o en el sur de Nariño, o en el norte del Cauca, o en el Catatumbo. Y usted, recién graduado, profesional de ciencia política, va a su pueblo y dice, yo quiero gobernar limpiamente mi pueblo. Pero le toca competir con un tipo que no le cuesta trabajo gastar 2, 3 millones de dólares para comprar votos del campesino humilde que no tiene formación y lo tienen en la pobreza y termina vendiendo el voto. Y usted dice, ¿cómo compito con él? Y de pronto hay un arquitecto que construye carreteras o puentes y le dice, hombre, usted es un joven politólogo, yo lo quiero ayudar para que no gane el mafioso. Entonces venga, yo le presto 100 millones de pesos. Para que usted se pone feliz, con eso hace afiches, publicidad, unos pendones y no sé qué, y de milagro gana las elecciones con su propuesta. Hasta ahí todo está bien, le ganó al mafioso. Al otro día el señor que le prestó la plata le golpea la puerta de la alcaldía y le dice, bueno, ganamos, qué bueno, devuélvame los 100 millones, déjeme, yo construyo el puente que hay que hacer en tal vereda. Y ahí, entonces ese alcalde comete el primer delito. Para poder devolverle la plata tiene que violar la ley 80 para que ese señor se gane el contrato y haga el puente. Si está de buenas, hace el puente. Si está de malas, se roba la plata y no hace el puente, o lo hace mal y se cae el puente. Es decir, el sistema que implica una ausencia de financiación estatal equitativa, una lista al Senado abierta, el voto preferente, con una circunscripción nacional de Senado, donde los competidores son enemigos entre sí. Hay que derrotar al que está en la lista. Eso es una lucha caníbal que destruye la identidad de los partidos. Un alcalde que tiene 5, 7, 8 avales de 60 partidos, eso no es serio. Hay que reformar la política y hacer un sistema de partidos serio, que responda y que si lo hizo mal ese partido reciba el castigo ciudadano y no elijan al que sigue. Ese es el tema de la reforma política que está en el acuerdo de paz. De manera que el desprestigio es bien ganado, pero es un riesgo, porque ¿qué sigue después de la democracia? Si cerramos el Congreso, si la gente no vota, pues los autoritarios, los dictadores, volver a lo que teníamos hace 7.000 años. Usted mencionó los alcaldes del país y el gobierno del presidente Petro ha impulsado una reforma al sistema general de participaciones y a las competencias que tienen las entidades territoriales. ¿Cómo se imagina un alcalde del 2050 en Colombia? ¿Qué debería poder hacer en ese momento que hoy no haga? Hace tiempo, con Rafael Pardo Rueda, bueno, hace 26 años, yo publiqué un libro que se llama La Hora de la Autonomía. Yo creo firmemente en la descentralización desde hace 25 años. Y creo que los alcaldes y gobernadores tienen que tener más capacidad de ejecución para atender los problemas de sus ciudadanos. El centralismo es asfixiante. Los presidentes en Colombia son una especie de reyesuelos que pueden hacer casi que lo que les da la gana, o no hacer nada, o hacerlo mal. Me parece que tienen demasiada concentración de poder. Entonces, yo sí creo en la descentralización. Una de las cosas que no se ha hecho en este gobierno, que ha hecho otras, mencioné la reforma laboral, el subsidio a los adultos mayores, se ha bajado el precio de la gasolina, se ha hecho sobre todo equidad social, inclusión, se le ha dado visibilidad a las comunidades étnicas, a los indígenas, a los afros, a las mujeres, y eso es un avance enorme, un gobierno de inclusión social que hay que defender y avanzar. Pero lo que no se ha hecho es gobernar descentralizadamente y respetar aquello en lo que yo creo que es la democracia representativa. Otro debate de ciencia política, democracia directa, democracia representativa. Habermas, el joven, la asamblea de Antonio Negri, el neomarxismo de finales del siglo XX, Gramsci. Cuando no se cree en la democracia representativa, entonces se pasa por encima de los alcaldes. Yo he hablado con 400 alcaldes de los 1000 que hay en Colombia en los últimos meses. Todos tienen la misma queja. El gobierno pasó por encima de nosotros, no existimos. No se articula el trabajo con los alcaldes, ni con los gobernadores, ni con el Congreso, ni con las Cortes, y eso empeora la polarización.
divide las formas de poder y hace que el país no avance y se estanque en un remolino. Por eso no sacamos la reforma a la salud, por eso no se ha avanzado más en reformas sociales. Gobernar es articular, ponerse de acuerdo, conducir el país, domar ese potro del poder conociéndolo, ponerse de acuerdo, escuchar a todo el mundo, empezando por los que son elegidos por voto popular, que son los alcaldes y los gobernadores. Tienen los alcaldes demasiadas responsabilidades y muy poco presupuesto. Así que hay que avanzar en la descentralización con presupuesto. Pero lo primero que hay que hacer en los próximos meses, en los primeros meses del gobierno, es recuperar el control del territorio, ¿no? De eso no hemos hablado. Pero hay porcentajes muy grandes del país donde no manda el alcalde, sino los ejércitos mafiosos. Si no recuperamos el control del territorio, volvemos a la era de las fieras, donde se mata y se extorsiona impunemente. El Estado, la fuerza legítima del Estado, de Weber, tiene sentido solamente si te protege la vida. Si tu vida está en manos de una organización criminal que si no le pagas, el tendero no le paga la vacuna, lo matan o le ponen una bomba, pues no hay Estado. El Estado ha sido reemplazado por formas mafiosas. Así que lo primero es recuperar el control del territorio y recuperar también la inversión social en el territorio, la recuperación del tejido social. Entonces, no a la paz total con Roy Barreras, es un cambio en al método, la perspectiva de… No, al método, lo dije desde el primer año cuando presidí el Congreso. Inclusive para ser generoso en un proceso de paz, hay que tener legitimidad y fuerza en el Estado. Un Estado débil le toman del pelo. Y lo que ha ocurrido es que han crecido esos grupos y controlan rutas de narcotráfico y hacen lo que les da la gana. Mire, unos señores que son capaces de poner carros bombas, por ejemplo en Cali, mi ciudad, y matar gente inocente, muchacho de 18 años que iba pasando por ahí rumbo a estudiar a la universidad, o una señora embarazada, un anciano. Un ancianito iba en Siloé, un señor de 70, fui a visitarlo al hospital con su nieta, a llevarla a la guardería y le ponen un carro bomba, terminaron en cuidado intensivo. Esos señores matan para enriquecerse, esos señores son crueles. El Estado puede hacer un proceso de sometimiento a la justicia, pero tiene que tener fuerza suficiente para hacerles cumplir los acuerdos. El método de paz total no establecía esas garantías y lo que hicieron fue crecer. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y desde el principio la certeza de que van a dejar el crimen. Si lo van a dejar, construimos formas jurídicas para el sometimiento a la justicia, pero el Estado tiene que ser capaz de hacerles cumplir los acuerdos y si no, someterlos por la fuerza legítima del Estado. Roy, ¿con quiénes o con qué partidos estaría dispuesto a hacer alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de este año? Cuando yo posesioné al presidente Petro hace ya 3 años y medio en la Plaza de Bolívar, dije que ese gobierno que iniciaba debería ser para todos los colombianos, para todas las colombianas, para los 52 millones que vivimos aquí, los 10 millones que viven afuera, que no hay que olvidarlos. Nos mandan 14.000 millones de dólares el año pasado, que es más que lo que nos produce Ecopetrol en remesas, y es una fuente de economía, una inyección que bien conducida puede, por ejemplo, reactivar la vivienda y construir 1 millón de viviendas de interés social y generar 17 subsectores de la economía. Pero dicho eso, la polarización impidió que el gobierno fuera para todos. Así que su pregunta, profesora, es: hay que gobernar para todos y para todas. Cuando se gana el gobierno ya no puede ser un gobierno sectario ni partidista. La obligación es gobernar para todos los colombianos. Ahora, si su pregunta es ¿con quién uno puede aliarse para llegar al poder? Con quien piense parecido, con quien defienda la democracia representativa, con quien sea progresista, con quien crea en los derechos y libertades, con quien crea que la prioridad son los derechos de las minorías, de las mujeres, de los jóvenes, de la comunidad LGTBI, con quien crea que hay que avanzar en la despenalización de las drogas y no en la penalización, porque la prohibición es el crimen. Es decir, con quien piense como uno. Y hay muchos colombianos, la mayoría hoy, somos progresistas, los que somos de origen liberal. Yo no soy de izquierda, yo soy un hombre de centro, liberal, socialdemócrata. A mí me gusta el LSD, el liberalismo socialdemócrata. Ya se estaban ilusionando aquí algunos. Entonces yo fundé un centro de pensamiento que se llama LSD. Eso soy yo, entonces con ellos. Y de hecho ya tenemos alianzas muchas, es decir, conmigo está, por ejemplo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, está la Central Unitaria de Trabajadores, está la Unión Sindical Obrera, está una organización enorme de economía popular, y estoy buscando también a los liberales y a los verdes y a los independientes, es decir,
Esto hay que echarlo es para adelante. No me voy a aliar, en ningún caso. Los voy a derrotar a los que proponen destripar a la oposición, a los que proponen recortar derechos, a los que les dispararon a los jóvenes en el estallido social, a los que creen que la represión va a ser capaz de contener el justo reclamo popular. El reclamo popular hay que canalizarlo y hay que cumplir con ese reclamo. Hay que hacer la tarea, no basta tampoco con los discursos, ni con la promesa. La promesa del cambio hay que ejecutarla. Hay que hacer realidad un país más justo, un país productivo económicamente, que tenga platica para poder pagar la inversión social que necesita el país. Usted ha hablado de la oposición, de algunos sectores, digamos, mucho más radicales, con ellos no haría alianzas, pero también se mantiene, digamos, de un lado del espectro ideológico. Y ha hablado de la polarización también, de unas elecciones en medio de unas tensiones muy fuertes. ¿Qué compromisos hace usted como candidato, usted mismo y su campaña, para generar un clima que favorezca el diálogo, que impida o prevenga, digamos, las tensiones sociales? ¿Qué puede hacer como candidato y a qué se compromete? Yo creo que los colombianos, que quiero reiterar, son ustedes los que van a tomar la decisión sobre el destino de Colombia. No importa qué diga el candidato, las promesas no sirven, las palabras pueden ser engañosas. Aquí hay un candidato que hace unas semanas decía que era ateo y ahora llora ante la imagen del señor de Buga. Es decir, engañar es muy común. Creo que lo que tiene que ver la gente es lo que se ha hecho. Mi oficio es, y así lo he hecho, unir el país, lograr acuerdos, lograr que caminemos juntos. Fui a La Habana a eso, a destrabar un acuerdo de paz. En este gobierno, en el primer año, le construía el presidente Petro la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente, y en el primer año aprobamos en acuerdo el Tratado de Escazú, por ejemplo, que es un tratado ambiental muy importante, o el campesino como sujeto de derechos, o la jurisdicción agraria, o la reforma para la equidad. Todas las reformas que fueron puestas sobre mi escritorio logramos aprobarla con un Congreso que apoyó, que colaboró. Convocamos a todo el comité intergremial, a los sectores económicos. Claro que se puede unir al país. Es lo que yo sé hacer y lo que voy a hacer. Ningún país dividido puede resolver sus problemas. Lo mínimo que ocurre en un país polarizado es que se estanca la economía y no avanzan las reformas sociales. Así que el que haya sido capaz ya de darle garantías a todos, ese es el que debe gobernar. Yo se las he dado y por eso pongo mi nombre y mi vida. Yo tengo 62 años y tengo 5 hijos y tengo 2 nietos maravillosos. Tengo perro, tengo gato. Gata, se llama Aurora. Realmente yo soy feliz, soy un hombre bendecido, soy un hombre creyente y creo que la vida es una bendición. Todos los días agradezco estar aquí y permítame esos segundos para decir algo. Habrá un día en que no estemos. En 100 años quizá todos estemos muertos, estaremos muertos sin duda. Pero hoy pudimos abrir los ojos y ver ese color amarillo y ese color rosado y poder ver la luz y poder saborear un café y un jugo de naranja, el huevito que comieron esta mañana, pudieron oír la música que quisieron y pudieron volver a oír a Nirvana, a quienes les guste, ¿no? Pudieron volver a estar vivos, caminar, darle un abrazo a la mamá quienes la tengan, llamar a la novia o al novio o al amante y disfrutar la vida. Esa vida es una bendición y esa vida es un regalo que, en mi opinión, debe ser correspondida poniéndola al servicio de los demás. Yo puedo, como cualquiera, dedicar mi vida a caminar de la mano de mi nieta o sacar a pasear a mis perros, caminar con mi esposa por un parque y no ocuparme de los problemas que hay que resolver, pero sería un cobarde y sería un fracaso de vida porque yo sé resolver los asuntos. Y si yo sé resolver los problemas de Colombia, siento la obligación moral de dedicarle mi vida a eso y lo quiero hacer con toda pasión. Me emociona, me ilusionan esos próximos 4 años para madrugar a trabajar, porque hay que madrugar a trabajar. O sea, el que no madrugue a trabajar no resuelve los problemas y eso
que se me hizo tarde o no llegué o dormí mucho, eso no es disculpa. El que no quiera trabajar es mejor que se dedique a pasear en el parque y tiene derecho a hacerlo. Yo quiero resolver los problemas de Colombia porque los sé resolver y a eso le voy a dedicar los próximos 4 años de la vida. Iniciemos ahora esta parte escuchando algunas preguntas de nuestros profesores y estudiantes. La primera pregunta la hace la profesora Vanessa Prieto, quien es investigadora del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial. ¿Dónde está la profesora Vanessa? Allá está. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Roy. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pero esa riqueza casi no se traduce en bioproductos, empleo ni empresas de alto valor. Si usted llega a la presidencia y pudiera pasar de la crítica a la práctica, ¿qué apoyos concretos daría para evitar que la regulación frene la innovación y convertir la biodiversidad en negocios productivos, biomedicamentos, textiles, biomateriales, especialmente para las pymes y emprendimientos científicos? ¿Cómo debería ser la financiación, los incentivos tributarios, por ejemplo, como en algunas veces se ha planteado la reducción en IVA en productos sostenibles o circulares, o alianzas con universidades? Y obviamente esto, ¿cómo garantizaría que se genere empleo sin poner en riesgo la biodiversidad y las comunidades de las que usted hablaba? Muchas gracias. Gracias, profesora. Entonces, hace apenas un año estábamos en la COP, en Cali, en mi ciudad, y allí, por supuesto, se puso en primer plano no solamente la defensa de la vida, que casi nunca se pone en la prioridad de los gobiernos. Es decir, quisiera que en unos segundos se imaginaran una pirámide, como los que estudiaron Derecho, la pirámide de Kelsen. Yo propuse hace tiempo en un texto, en un libro que se llama ¿En qué creemos?, una pirámide sobre el poder, porque el primer escalón es ese de la mecánica, cómo gano las elecciones. El segundo escalón, si estamos un poco de suerte, el que dice, bueno, yo voy a ganarlas de esta manera, con tal coalición, pero voy a gobernar de esta manera, voy a invertir en educación, o en salud, o en seguridad. Pero eso no es suficiente. Un escalón más arriba está el estadista, el que dice, yo voy a gobernar, voy a ganar las elecciones, voy a gobernar, pero quiero este modelo de Estado, federal, centralizado, descentralizado, parlamentario, semiparlamentario, y el mundo de los politólogos. Tampoco es suficiente, porque puede haber un modelo de Estado muy eficaz, como el Estado nazi alemán, ¿no? pero con la crueldad que era. Entonces el siguiente escalón es la pregunta por el hombre, en el sentido genérico, por los derechos humanos, las libertades, la Carta de Derechos Humanos. Esas libertades están allí, pero tampoco es suficiente, porque los hombres nos creímos el cuento, los seres humanos, que éramos reyes de la creación, y con esas libertades llenamos de plástico los mares y calentamos el planeta y vamos a desaparecer. Entonces viene la pregunta por la vida, que es la pregunta de la profesora Vanessa. Por supuesto que proteger la vida, proteger el agua, yo firmé y aprobé el plan de desarrollo que era alrededor del agua. Lo hicimos en Guainía, tierra de muchas aguas, en el cerro de Mavicure. Hay que garantizar esa protección, pero lo inteligente es lo que está implícito en la pregunta de la profesora Vanessa. La biodiversidad tiene que generar bioeconomía, y por supuesto que hay un montón de líneas, ella las expresó, donde es posible ofrecerle al mundo. Para empezar, Colombia es pues fuente de aire y de agua, es una potencia hidráulica que está desperdiciada y que puede generar energía, y puede generar energía de viento. Tenemos la combinación de aire y sol mejor de todo el continente en La Guajira. Nosotros podemos generar una cantidad de elementos de bioeconomía que pueden ser un renglón que aumente la productividad y que no sea un costo para el Estado. Es decir, cuidar la naturaleza no es un costo, es primero una obligación moral por la vida, pero además es una oportunidad económica. Habrá que hacer zonas económicas especiales. Lo que menciona la profesora a propósito de incentivos tributarios, etcétera, implica una reforma tributaria, una reforma económica para garantizar que esa bioeconomía funcione. Y ella mencionó al final una cosa que no quiero dejar pasar por alto: la relación entre universidad y empresa. Cuando yo terminé medicina, mi año rural lo hice en el Putumayo,
y la Universidad del Valle me incluyó en un proceso de investigación de su facultad de medicina en farmacología. Y estábamos investigando los usos medicinales de las plantas de secreto de la comunidad Kamsá. Yo me quedé 3 años viviendo en el Putumayo, aprendiendo medicina natural y la sabiduría de los taitas, como se llaman allá. Resulta que hay una cantidad de plantas que tienen una utilidad farmacológica enorme y que son una riqueza de la biodiversidad nuestra. El mayor número de mariposas del mundo, Brasil está que nos quita el campeonato mundial, pero todavía es Colombia, y la experta mundial Blanca Huertas en el Museo de Historia Natural de Londres del mundo es colombiana. Nosotros tenemos una biodiversidad enorme que genera, entre otras cosas, ecoturismo, por ejemplo, pero generamos agua, aire, farmacología, cosméticos, turismo ambiental, en fin. De manera que allí hay un renglón de la economía que la universidad tiene que desarrollar en centros de investigación y el Estado tiene que estimular el emprendimiento en ese tipo de áreas económicas. Bien, muchas gracias a la profesora Vanessa por su pregunta. Ahora escuchamos la pregunta del profesor Carlos Corredor del Consultorio Contable Javeriano. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Qué políticas impulsaría su gobierno utilizando y articulando los ministerios de Trabajo, Salud, Educación y Tecnologías para garantizar una vejez digna y que active y supere la visión asistencialista y aborde retos como la discriminación, las brechas tecnológicas, los procesos de tener una vivienda y unos transportes dignos? Pues la pregunta del profesor, no voy a olvidar esa pregunta por una razón que se la cuento. Carlos Corredor, un tocayo suyo, fue el decano de medicina que me dio trabajo en esa facultad de farmacología, murió hace poco, un hombre muy, muy sabio. Bueno, hay un problema que está implícito en su pregunta, profesor, o una circunstancia que es la curva demográfica. O sea, ya no tenemos una pirámide demográfica, sino que tenemos casi que un trompo. El mundo está envejeciendo. En el Japón tiene una crisis demográfica enorme, no hay jóvenes. Y Colombia también va a tener cada vez más adultos mayores. Eso es una ventaja realmente en la medida en que ha mejorado la expectativa de vida. Pues es decir, el mundo sí ha mejorado. Yo en eso acompaño a Steven Pinker. Hay mucho pesimista que dice, no, pero es que todo tiempo pasado fue mejor, mire este desastre. No, estos tiempos son mejores, con todos nuestros problemas. La expectativa de vida ha mejorado, el alfabetismo ha mejorado, la nutrición ha mejorado, la medicina ha mejorado, las vacunas han mejorado. Falta mucho porque hay inequidad. O sea, si todo el mundo tuviera acceso a las ventajas y los desarrollos de la salud, de la educación, de la tecnología, de la inteligencia artificial, pues todos estaríamos en mucho mejor condición. Pero el asunto es de inequidad, pero el mundo sí ha mejorado. Y la expectativa de vida ha mejorado, por lo tanto va a haber cada vez más viejos. Y los jóvenes cada vez tienen menos hijos. Mis hijos, uno de ellos que es economista y matemático, no tiene ningún interés en tener hijos, ella tiene 29 años. Entonces, ¿cómo el Estado se prepara para ese mundo? Donde lo que habrá es gente con formación, con experiencia, que tiene que tener por lo menos 2 cosas: la capacidad y la posibilidad de seguir aprendiendo. Yo les dije al principio de esta conversación, y lo hice un poco provocando, como comparto con mis hijos, nunca dejen de estudiar. Les conté que yo terminé ahora a los 62 años mi última maestría y me falta hacer una en historia que quiero hacer y una en antropología. O sea, hay que seguir estudiando. Los adultos mayores tienen que tener oportunidad de seguir estudiando y oportunidad de seguir trabajando, lo que implica un Estado que tenga esa sensibilidad y que pueda desarrollar sus actividades económicas, productivas, empresariales. Podría ponerle muchos ejemplos. Hace poco les propuse estimular una hotelería especializada en el adulto mayor. Dije yo en alguna reunión que se trataba de importar viejitos y alguien me dijo, pero ya no tenemos suficientes aquí. No, hay que traer adultos mayores que se mueren de frío por el cambio climático y de soledad, porque la sociedad europea casi en todos los países no tiene este calor que tenemos en el trópico, en Colombia, que queremos a la familia, a los tíos, a la abuelita, la queremos. No, allá abandonan a los viejos, es triste. Pero ellos
esos jubilados y esos europeos tienen euros y son felices en Colombia, que es un paraíso. Pues que vengan, como está pasando en el sur de Italia y España, generamos hotelería especializada en ese cuidado del adulto mayor, eso genera empleo para enfermeras, cuidadoras, psicólogas, trabajadoras sociales, constructores de esas viviendas, hacemos resorts especializados y podemos atraer divisas e ingresos. Parte de la cosa que hay que hacer en los próximos 4 años para estimular la economía. Ya me están haciendo allá señas de que la agenda está atrasada, pero esta conversación está chévere. Invito ahora a Caro Larrieta del Semillero de Representación Política. Doctor Roy Barreras, un saludo. Usted ha cambiado de partido y de alianzas en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Desde el Semillero de Representación Política queremos saber por qué los colombianos deberían confiar en que su candidatura representa convicciones firmes y no simplemente conveniencias políticas. Muchas gracias. Esa es una gran pregunta. Bueno, para empezar, una información, una precisión. Yo llevo 17 años en la vida pública. 15 de esos 17 años milité en el mismo partido, el partido de la U, al que me invitó Juan Manuel Santos para buscar la paz y para hacer algo que no hemos hecho, acabar con el narcotráfico legalizando o regulando como se hace con el alcohol y el tabaco. De 17 años, 15. Me salí de ahí porque ese partido decidió acompañar la propuesta del Centro Democrático de hacer Trizas La Paz y a mi apartamento llegaron 2 compañeros míos senadores, el senador Iván Cepeda y el senador Gustavo Petro, compañeros míos, a decirme hay que salvar la paz y hay que trabajar por la equidad social. Y eso es lo mío. Y entonces decidí acompañar desde mi orilla este gobierno, hicimos posible ese triunfo y hoy voy a cuidar ese legado. Entonces en las redes se construyen esos fakes y esos sofismas de los cambios, pero no importaría desde dónde opinas, desde dónde dices lo que has hecho, si hay coherencia en tu actuación. Y eso es lo que hay que mirar, la coherencia en la actuación. Cuando llego al Congreso, lo primero que hago es defender la ley de víctimas, reconocer en una ponencia mía el conflicto armado para poder reconocer las víctimas del conflicto, que era además la historia de mi vida. Les conté, mi abuelo es un campesino y mi madre una desplazada por la violencia con tercero primaria. Entonces era natural reconocer a las víctimas. Pero después de reconocer a las víctimas del conflicto había que intentar que no hubiera más víctimas. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo la paz, desarmando a los violentos, marco para la paz de mi autoría. ¿Y después qué hacemos? Hay que ir a negociar con esos señores. Hay que tratar de que dejen las armas. Me voy a negociar con esos señores y logro el acuerdo de paz con un equipo. Eso fue un trabajo de equipo liderado por Juan Manuel Santos. Y logramos que dejaran las armas. Por eso les conté mi momento más emocionante cuando firmamos el acuerdo. ¿Y qué hice después? Ya vamos en 2016. Autor del Fast Track, de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de otras cosas, ¿no? Yo hice 103 leyes. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Ley de Bomberos o la ley que elevó las penas para los salvajes que le echaban ácido a las mujeres y que eran dizque lesiones personales cuando dejaban una marca de por vida, o la ley que aumentaba las penas para los abusadores y asesinos de niños. Es decir, yo llegué a trabajar para salvar vidas. Y después de que logramos aprobar eso, vino el gobierno, ya lo conté, que decidió hacer Trizas La Paz, pues hicimos oposición. Hicimos bancada de oposición con Petro y con María José y con Iván y con todos los con los verdes para salvar la paz. Y cuando logramos que no acabaran de hacer las trizas, llegó esta visita que les estoy contando y dije, esto es lo mío, vamos a tratar de que haya un gobierno que defienda la paz, defienda la vida. Y acompañamos a Petro, que venía con un impulso de 8 millones de votos en el 2018. Tenía la oportunidad, él tenía la posibilidad en ese momento. Ha hecho cosas, hay otras que no ha hecho y hay otras cosas que ha hecho mal y cosas en las que yo me diferencio en el método, en la forma, en el estilo de vida y además en la visión del Estado, de nuevo para los politólogos, democracia representativa. Bien, pero hay coherencia absoluta en lo que he hecho durante toda la vida. No importa desde dónde hablas, sino lo que dices, y ni siquiera importa lo que dices, sino lo que has hecho. Ahora escuchamos la pregunta de la profesora Juliana María Cuervo del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Y al fin una colega.
Doctor Barreras, buenas tardes. Como usted sabe, nuestro sistema de salud atraviesa una crisis financiera, funcional, sin precedentes que lo está llevando al colapso. Resolver esta crisis debe ser prioritario para quien asuma la presidencia. ¿Qué estrategias propone para reconstruir el sistema de salud, restablecer su funcionamiento adecuado? ¿Cuáles serían sus frentes de acción inmediatos, medidas de choque? ¿Y qué reformas estructurales considera esenciales en el largo plazo? Bueno, voy a contestar, pero antes voy a ser impertinente. Estoy seguro que habrá luego una oportunidad de que los jóvenes pregunten, ¿no es cierto? Porque queremos que los jóvenes nos den su opinión directa sobre el país que exigen y que esperan, ¿no? Porque este es sobre todo un escenario de jóvenes. Yo sé que el tiempo es breve, pero me gustaría oír mucho la opinión de los jóvenes. Entonces, profesora, crisis de la salud, medidas de choque y lo que hay que hacer estructuralmente. Para resumírselo, 2017 yo soy el autor de la ley estatutaria en salud que elevó a derecho constitucional la salud, y allí en mi ponencia está escrito en la exposición de motivos lo que había que desarrollar en la ley ordinaria para corregir y mejorar el sistema de salud. Si tenemos este auditorio y este auditorio se ha envejecido y tuviera grietas, goteras, unas averías en las paredes, pues hay que repararlo. Pero una cosa es repararlo y otra cosa tumbarlo, destruirlo sin haber construido otro. Cuando lo que te cubre es el sistema de salud y se destruye y nadie te lo cubre, la gente hoy tiene una angustia enorme porque nadie responde por su salud. El sistema de aseguramiento mixto público-privado funcionó y elevó la aseguranza de 30% a 99%, pero tenía unas grietas enormes. 102 billones al año es el presupuesto que invertimos en salud. Las EPS, algunas lo usaban bien, otras se robaban el dinero porque no había una auditoría. Hay que hacerla. Clínicas colombianas funcionan muy bien, las mejores de América Latina son clínicas fundaciones privadas, la Santa Fe aquí o la Valle del Lili, para mencionar algunas, pero hay IPS de garaje que se robaban el dinero, facturaban facturas falsas. En el 2019 facturaron 10.000 cirugías de tallo cerebral. ¿Dónde están esos neurocirujanos? Entonces había que hacer auditoría en las IPS, acabar la integración vertical que abusaba de los médicos. A mis colegas los ponían a atender 6 pacientes en una hora, a ver quiénes de los que están aquí que tengan que ir al médico creen que en 10 minutos un paciente puede entender lo que tienes. No puede ser, eso iba en detrimento de la calidad de la atención. Pero esa reforma no se hizo. El gobierno Duque nunca la presentó por los intereses seguramente económicos de las EPS, y este gobierno la quiso imponer en el primer año sin dialogarla, sin concertarla, y ahí estamos, sin reforma. Esa reforma que yo planteé desde el 2017 es la que hay que hacer, pero antes hay que pagar el hueco. Hay un déficit de 29 billones de pesos y eso, por supuesto, implica unas medidas financieras que están establecidas. Voy a construir un banco de la salud, vamos a garantizar que podamos hacer factoring con esas carteras atrasadas y con fondos de inversión, pues vamos a garantizar el pago de una parte de la deuda para que no sigan cerrando servicios en las clínicas y hospitales, mientras se aprueba la reforma en los primeros 6 meses de mi gobierno, porque yo sí soy capaz de hacer aprobar las reformas. Escuchemos ahora a Oliver Pardo, director del Centro de Competitividad Empresarial. Muchas gracias, doctor Barreras. Conectando con la pregunta anterior, ¿cómo va a financiar esos 29 billones de pesos de deuda? Eso es más o menos una reforma tributaria. ¿Va a hacer una nueva reforma tributaria en su gobierno? Si no lo va a hacer, ¿cómo va a solucionar el problema de las finanzas públicas? Y en caso de que sí se haga una reforma tributaria, ¿qué impuestos aumentaría? Muchas gracias. Bien, bueno, gracias, profesor Oliver. Lo primero, la deuda, que es de lo que hablamos. Vamos a titularizarla. Dije que iba a construir un banco de la salud. Hoy los réditos financieros de esos 102 billones quedan en la banca privada. Y si se demoran 6 meses en pagarte la factura, o 9 meses, mejor, porque la plata queda en el sistema financiero de ellos. Un banco de la salud, que a su vez es un fondo de inversión que permite que esos réditos puedan estimular las necesidades del propio sistema de salud. Y la titularización. Hay gente que tiene, por decir cualquier cifra, una cartera de 30.000 millones perdida, porque liquidaron o fracasaron Cosalud o Café Salud o todas las EPS que han fracasado. El Estado puede decirle, venga señor, no me cierre los servicios, no cierre los servicios al nuevo EPS, vamos a titularizar esta deuda
yo le pago la deuda, hagamos un acuerdo, vamos a pagarle 15.000 de los 30.000. El Estado responde, señor fondo de inversión, venga, usted los paga. Yo le respondo cuando recupere el sistema a 5 años, a 10 años, con una tasa que hay que bajar, porque estamos pagando las tasas de interés más altas de la historia de Colombia, al 13% los TES, cuando estábamos pagándolos al 7 y al 8. La clave de eso se llama confianza inversionista. Hay que recuperar la confianza en los mercados internacionales, porque si no, no logramos tener un crédito sano y el servicio de la deuda nos impide la inversión. La calidad del gasto, no se trata solo de recortar el gasto, hay que recortar cosas inútiles, pero la calidad del gasto es indispensable. Y si algún gasto es inversión, a su vez, y es indispensable, es el gasto en salud. Reforma tributaria. Hacen mucho populismo con eso. Y claro que hay que hacer una reforma tributaria. Le voy a poner solo uno de los elementos porque es un tema largo. Aumentar el salario mínimo vital es un paso correcto hacia una sociedad más justa, pero ¿quién lo paga? Lo pagan fundamentalmente las MIPYMES, que son las que producen el 98% del empleo. Hay que garantizar una renta diferencial con una disminución por lo menos del 30 o 40% de la carga tributaria para que puedan pagar el salario mínimo vital. De manera que sí hay que hacer ajustes. Hay unas exenciones que hay que eliminar porque favorecen solo a los mega ricos, a los más poderosos. Hay impuestos que por supuesto no se han utilizado y no se han incrementado suficientemente. Todos los vicios deben pagar impuestos, incluyendo los juegos de azar. Entonces hay que revisar el tema de las plataformas digitales de apuestas. Hay que hacer un trabajo, lo que se resume en una primera decisión: un ministro de Hacienda experto y un gabinete de expertos. No hay tiempo de improvisaciones. Aquí se necesita gente que sepa de hacienda pública, de salud pública, de educación, de seguridad, de desarrollo rural. Se necesita gente que sepa de comercio exterior. Un gabinete de expertos que además pueda trabajar y que no se cambien los ministros cada 3 meses. Y ahora demos paso a la última sección de nuestra conversación, en la que quisiéramos unas respuestas un poco más concretas, pero que también lleguen a toda la comunidad universitaria, donde hay estudiantes, por supuesto, pero también empleados administrativos, profesores de planta y de cátedra, personas que contribuyen a una comunidad muy amplia y muy variada. ¿Qué mensaje le deja a esa comunidad amplia para que vote el próximo 8 de marzo? Profesor Sebastián, le voy a pedir un permiso. ¿Usted me permite escuchar alguna pregunta de los jóvenes que están aquí? Aparte de la estudiante que preguntó ya del semillero de representación, podríamos escuchar alguna pregunta. Al menos una. ¿Alguna pregunta de algún estudiante para mantener las mismas condiciones de todos los participantes de las conversaciones? Una sola. ¿Algún estudiante que quisiera preguntar? Muchas gracias, profesor Sebastián. ¿Quieres presentarte primero para que Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Pérez, soy estudiante de Economía y Administración de Empresas. La pregunta, y a partir de la conversación, yo creo que hoy los jóvenes buscamos es que haya soluciones, más que odios y los caminos que pues se están viendo, y esto pues es el tema de la polarización. ¿Cómo vas a buscar unir para que realmente Colombia salga hacia adelante y dejemos de lado el espectáculo que hoy estamos viendo y realmente lleguemos al debate y que todas las instituciones se respeten? Porque yo creo que el camino está en el debate y en el consenso, como lo has venido hablando, pero ¿cómo vas a lograr que esas diferentes posturas lleguen a un acuerdo para que realmente Colombia avance? Muchas gracias por esa pregunta. Economía, administración y a la entrada algunos de ciencia política. Solo una respuesta que sé que es breve porque el tiempo nos está acosando. Hay un libro de Martha Nussbaum que se llama Emociones Políticas y otro que se llama Homo Emoticus. Las sociedades modernas están votando por emociones, no por razones. Y la emoción más poderosa es el miedo en todas las especies. Cuando hay un depredador, las manadas huyen o buscan al macho alfa. Entonces la sociedad colombiana, como otras, está votando con emociones, con la rabia, con el odio. Eso es lo que está en el fondo, el combustible de la polarización.
¿Cómo poder salir de eso? ¿Cómo lograr que la gente vote con argumentos, con la razón? Lo que yo trato de hacer es abrir conciencias, abrir la mente, abrir también el corazón de los colombianos y decirles: Colombia merece un destino distinto al odio, al miedo, a la polarización. Hay que unir a este país. Pero la verdadera solución para salir de esa polarización la tienen ustedes. Porque es que es cada persona la que va a decidir el 8 de marzo con su voto, y le contesto, profesor Sebastián, su pregunta, el destino de Colombia. Van a ir a una urna, van a elegir un nuevo Congreso, cámaras, senados, y les van a estar sobre la mesa un tarjetón de consultas, que lo tienen que pedir. En ese tarjetón de consulta hay una consulta, que es la consulta, digamos, de la centro derecha, que la va a ganar, dicho sea de paso, la senadora Paloma Valencia, que es la candidata del uribismo. Y hay otra consulta que está hoy en discusión, está en veremos, que yo espero que salga adelante, que es la consulta progresista. Ahí va a estar Roy, y ahí va a estar esta fotografía mía con estas ideas que he compartido con ustedes: unir el país, sanar las heridas, avanzar, que el país sea más productivo, pero también sea más justo, y que sea posible la paz estable y duradera. La experiencia para hacerlo, el corazón y la sensibilidad para lograrlo, y la fuerza y la capacidad para gobernar. La decisión la tienen los colombianos. Y ese 8 de marzo es la decisión definitiva, porque quien gane la consulta del 8 de marzo, la consulta progresista, será el presidente. Porque el próximo presidente de Colombia será de centro izquierda, será progresista. No tenga ninguna duda. Puede ser de un extremo o puede ser alguien que pueda unir el país. La decisión la toman los que nos están oyendo. Terminemos esta conversación como iniciamos, con una pregunta más personal. ¿Usted le gusta la literatura? Es autor de varios libros. ¿Cuál ha sido el rol de esa pasión o de ese ejercicio en su vida? Pues eso me apasiona mucho. Voy a hacer una confesión aquí, me da pena con los estudiantes de economía. Cuando estaba haciendo mi posgrado en economía ahora, en London School, yo iba a las clases por el deber de hacerlo, porque tengo que entender la economía. Pero cuando iba a las clases de mi maestría en literatura creativa, eso sí, me estaba esperando la hora, media hora antes, a ver si empezaba la clase, porque me apasiona. Mi trabajo de grado es mi segunda novela, que se publica la semana entrante, que valga la cuña, se llama Te llamaré Kennedy. No, la literatura a mí me apasiona. Estaba en un avión releyendo un libro que no dejo de recomendar, que es el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Es una maravilla de libro que muestra cómo los seres humanos podemos degradarnos hasta ser fieras primitivas cuando no existe ningún sistema de normas, ningún sistema de regulación, ningún sistema que le dé a los demás la certeza de que pueden vivir y convivir en paz. Así que la literatura y la poesía, a eso me quiero dedicar el resto de la vida, después de que cumpla con mi deber de resolver problemas que sé resolver en Colombia. Pues Roy, muchas gracias por aceptar la invitación, conversar con nosotros y compartirnos su visión de país. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y por escucharnos a través de las redes sociales y de Javeriana Estéreo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a Dios por la vida.